Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Atlántico Diario, Atlántico TV, y hoy tenemos con nosotros a José Luis Barreiro. ¿Qué tal, José Luis? Coordinador de Entre Culturas de Galicia. Eso es, nada, pues un placer estar con vosotros aquí en Atlántico. Antes que tocar este trueque solidario que tenemos ya aquí anunciado, ¿qué tal ha sido ese concierto de Malu Salgado? Pues muy bien, la verdad. Nos dio la oportunidad de contar con ella en un concierto solidario. Era su primer concierto con público. Y bueno, pues casi 100 personas acudieron a la sala. Y bueno, ya le decíamos, cuando seas famosa, recordarles que tu primer concierto fue en Vigo, con Entre Culturas, la Navidad de 2024. Y muy bien, la verdad que es yo creo que una cantante muy buena, una chica muy animosa y ojalá tenga muy buen futuro, ¿no? Bueno, muy joven, todavía le queda mucho futuro. 21 años y con mucho por delante, efectivamente. Bueno, vamos a hablar de ese trueque solidario que será el viernes y el sábado. Cuarta edición ya, yo creo que ya se está asentando, ¿no?, en el calendario vigués. Sí, pues sí, como hace 4 años se nos ocurrió, en medio de la vorágine de consumismo navideño, hacer algo recordando los orígenes de nuestra civilización, ¿no? Cuando el dinero no existía y la gente intercambiaba cosas, y ahora que está, yo creo que tan de moda y de forma tan necesaria el uso de segunda mano, el reutilizar, el reciclar, bueno, pues se nos ocurrió intercambiar cosas y funcionó. Poco a poco se ha ido asentando, y el año pasado, en la tercera edición, que ya la hicimos en nuestra sede de Velázquez Moreno, aquí en el centro de Vigo, con tantas miles de personas pasando por delante, pues resultó muy bien y la gente, bueno, funcionó, y eso del trueque le llamó la atención y estuvo muy bien. O sea, la dinámica es sencilla, ¿no? Vas, entregas una prenda, libros de segunda mano y te llevas algo, ¿no? Es más o menos así. Exacto, tú dices, traigo esto, muy bien, lo quiero cambiar por algo. Es verdad que hemos hecho algunos ajustes porque, bueno, a lo mejor alguien venía con una bola de Navidad y se llevaba una cazadora de cuero, ¿no? Como, bueno, vamos a intentar compensar estos trueques. Entonces tenemos una pequeña compensación si hay algo muy caro y se intercambia por algo muy, muy barato, pero bueno, que todo en un margen muy asequible para todo el mundo. Y lo ideal es que la gente, claro, lo único que pedimos es que no nos traigan cosas rotas ni cosas sucias, cierta dignidad para la gente que va a intercambiar. Entonces, bueno, pues funciona muy bien y hay gente que ya se ha acostumbrado y que está esperando para venir y se pasa allí un par de horitas, lleva cosas y se lleva un par de bolsitas para casa. Qué buena iniciativa. ¿Cómo ese proyecto que también me has comentado, José Luis, de esa construcción de la escuela en Guatemala? Sí, porque aunque aquí no manejamos dinero, aunque hay pequeñas compensaciones, sí que aprovechamos la visita de las personas que vengan al trueque para explicarles en qué andamos, ¿no? Y uno de los proyectos que desde Entre Culturas Vigo estamos financiando este año es una escuela en San Juan de Alotenango, en Guatemala. Tiene una historia muy bonita. Allí hace 6 años un volcán, el volcán de Fuego, arrasó a todas las comunidades de aquella zona y murieron 200 y pico personas, algo muy parecido a lo de la Ana de Valencia, y otras 200 y pico desaparecieron. Entre otras cosas, se destruyeron colegios y en la reconstrucción de esos colegios estamos participando. Los alumnos se colocaron pues en la iglesia, en la casa de un vecino que dejaba, pero querían hacer un colegio digno para casi 500 alumnos y se puso la primera piedra hace unas semanas y estamos financiándolo. Es un proyecto que cuesta 550.000 euros y que ya llevamos recaudados casi 420.000, pero bueno, necesitamos ese último tirón para que eso sea realidad. Y es un proyecto que aparte atiende a una población de alumnado con discapacidades, en un 30% alumnos, y entonces queremos hacer una escuela no solo digna, sino adaptada para estos niños. Y bueno, creemos que en 1 o 2 años va a ser realidad, entre otras cosas gracias a la colaboración de la solidaridad viguesa, ¿no? Me llama la atención que eso fue hace 6 años, ¿no? ¿Cómo en el otro lado del charco, cómo se tarda en construir eso? Amigo, los países que no son ricos, que tienen dificultades, que sus gobiernos no funcionan, bueno, pues sí, han arreglado como han podido durante estos años los niños repartiéndoselos en esas pequeñas zonas, pero la vida en el sur y en los países del sur es muy distinta a la nuestra. Aquí Valencia, gracias a Dios, en 2, 3, 4 meses estará casi viviendo la normalidad. Allí no. Y no sé si somos conscientes de todas esas dificultades que existen ahí, o hace falta ser más consciente de ello.
Yo creo que aquí en lo que llamamos mal llamado el primer mundo y en el norte global vivimos una especie de burbuja donde pensamos que todo es como vivimos nosotros, ¿no? Pues una ciudad magnífica como Vigo, carreteras asfaltadas, servicios públicos, salud gratuita, y resulta que de los 8.000 millones de personas que vivimos en el mundo, 7.000 viven con sandalias, como mucho con una bicicleta, en una casa de muy malas condiciones y seguramente comerán una vez al día, ¿no? Eso es tremendo y esa realidad es la que nosotros desde Entre Culturas intentamos visibilizar, sensibilizar, dar a conocer e intentar, bueno, entre todos ayudar a que esto cambie un poco, ¿no? Y que sobre todo la solidaridad, no solo aquí con nuestra gente, que ya hay recursos, sino solidaridad con los del sur, que a veces nadie se acuerda de ellos, ¿no? Igual se necesitan más recursos, ¿no? Para impulsar pues sí, esas mejoras. Nuestro principal proyecto es que no abarcamos más porque no tenemos más dinero. Las ayudas públicas han ido decreciendo paulatinamente, aunque nosotros en Galicia tenemos una importante ayuda de la Xunta que es constante a nuestros proyectos. Entonces recurrimos a la ciudadanía, a la empresa y bueno, gracias a ellos vamos consiguiendo dinero para sacar adelante nuestros proyectos, que tenemos casi 200 en el mundo ahora en marcha, en unos 45 países, pero podríamos haber hecho más si tuviésemos más dinero. Y sobre todo, cuando le cuentas a la gente con 1.000 euros de aquí lo que se puede hacer allí, es que es increíble, ¿no? Tiene un poder económico, lo que para nosotros casi son restos, allí puedes montar proyectos muy interesantes. Sí, 200 proyectos, son muchos proyectos. No sé si tienes alguno más que nos llame la atención. Sí, por ejemplo, tenemos uno que también es muy chulo en la frontera sur de Marruecos con España, en Melilla, de atención a la población migrante que ha llegado ahí para saltar la valla, que se ha quedado atrancada, y allí hay un grupo de población que ni viene para Europa ni se vuelve a sus países de África. Entonces allí tenemos un proyecto de acompañar sobre todo a mujeres que han sido embarazadas por el camino, con sus pequeños, han detenido a sus maridos, viven solas. Bueno, pues un poco de acogimiento a la población que se ha quedado tirada en la frontera, ¿no? Es un auténtico drama. Es un drama, sí. Es un drama oculto, un drama silencioso, pero lo que está pasando en nuestras fronteras con África para acceder aquí es tremendo, ¿no? Desde las casi 40 y pico muertes que hubo en la frontera de Melilla hace 2 años a lo que está pasando ahora en el tránsito hacia Canarias desde Marruecos o desde Senegal y Mauritania, ¿no? No sé si habrá algún tipo de solución. ¿Qué se necesita para paliar eso? ¿Dotaciones económicas? ¿Más recursos? ¿No? O sea, no es un problema sencillo, tiene muchas aristas. Lo ideal sería que no tuviesen que emigrar. Lo ideal sería que sus países que arrasamos en la época colonialista en África o en Latinoamérica le diese para vivir. Pero si tienen que emigrar, que tengan derechos en su proyecto migratorio y en su tránsito, que tengan vías seguras y no que tengan que jugarse la vida al saltar una valla o al cruzar un mar. Entonces, y después, sobre todo cuando llegan aquí, que es nuestra parte más de sensibilización, que entendamos por qué vienen y que seamos hospitalarios, ¿no? Nosotros somos los gallegos y los vigueses, población migrante, quien no ha tenido un padre, un abuelo, un bisabuelo que ha tenido que irse a América o a Alemania. Entonces, bueno, es trabajar en el origen para que allí tengan las condiciones. Si no puede ser, apoyarles en el tránsito y que sean vías seguras, y cuando lleguen aquí que sean acogidos y sobre todo un poco combatir estos discursos de odio que últimamente están llegando tanto y sobre todo a los más jóvenes, de que no nos vienen a robar nada, que son gentes como tú y como yo, con sueños, con madre, padre, con novias, con deseos de triunfar en la vida y que vienen aquí a vivir dignamente, ¿no? Sí, porque todo está conectado. Estamos viendo que en Vigo están viniendo más migrantes de Colombia, de Venezuela, gente que emigra de su país porque no puede tener una vida digna allí y que llegan aquí. Bueno, vosotros estáis trabajando con alguno de ellos. Sí, efectivamente. Es exponencial el crecimiento que tiene Vigo de población migrante y población migrante que llega aquí en condiciones de vulnerabilidad y de soledad. Hemos arrancado un proyecto hace un año en Entre Culturas Vigo, que es de acompañamiento a personas migrantes, de acompañamiento en el ámbito del ocio, del dialogar, del caminar juntos, del que no se sientan solos y no se formen guetos, y estamos muy contentos. Hemos tenido ya 2 o 3 actividades y lo agradecen mucho, ¿no? Incluso dice, bueno, ¿qué necesitáis? Obviamente, aparte de dinero y un hogar digno, dice, pues nos gustaría tocar la guitarra,
aprender gallego, salir a conocer los montes de Vigo. Bueno, pues en ese ámbito de compartir la vida sencilla, sí, estamos en Entre Culturas y lo estamos disfrutando mucho. Y tenemos un grupito de 50, 60 familias, sobre todo latinoamericanas y muchas venezolanas, a las que estamos acompañando. ¿Y qué son las dificultades que se encuentran? ¿Algo más social, económico, laboral? Un poco de todo. Lo primero que se encuentran es la dificultad de la vivienda. O sea, es carísimo alquilar una vivienda en Vigo, entonces hay un mercado negro de viviendas en Vigo donde subalquilan, o sea, hay pisos con 6 habitaciones donde viven 6 familias, mejor de 5 miembros cada una, y viven todas en el mismo piso, cada una en una habitación. Después no encuentran trabajo porque quien llega aquí y no lo hace de forma regular no puede trabajar, entonces tienen que trabajar en negro. Y después, en muchos casos, un poco la xenofobia y el racismo de que cuando dices de Machu Picchu o de Sudaca, de que se les trata como si fuesen, no sé, una raza inferior o personas humanas de una dignidad diferente a la nuestra. Bueno, contra eso estamos un poco luchando. Uno de nuestros trabajos, aparte del concierto, del mercadillo, es sensibilizar en los colegios, ¿no? Una pata importante de Entre Culturas tiene que ver con la sensibilización y la educación para la ciudadanía global, y trabajamos en muchos colegios de Vigo con talleres, con testimonios, explicándoles esto, ¿no? Y haciéndoles entender que todos somos personas humanas con la misma dignidad, los mismos derechos, y cuál es la realidad del mundo, ¿no? Que a veces desde este norte tan privilegiado no se conoce. O sea, es la educación el pilar básico para que no exista ese racismo que últimamente, que lo comentabas antes, está aumentando. Vemos que en toda España está aumentando ese racismo. Para nosotros, yo utilizo una frase que la educación es el arma de construcción masiva más potente que hay en el mundo. No solo para los de allá, hay una persona en Haití o en República Dominicana o en Ecuador que estudia, puede cambiar su vida, la vida de su comunidad, la vida de su pueblo, incluso la vida de su país. Y aquí, en la educación, también ayudamos a que los chavales no solo sean muy buenos en matemáticas, en historia, en inglés, sino que tengan una conciencia de ciudadanos globales, de que todo está interconectado, de que lo que hacemos aquí repercute allí y de que, básicamente, tienen que defender la dignidad de las personas allá donde se encuentren. Y sobre todo, siempre decimos, piensa si tú tuvieses que emigrar, ponte en su papel, trabajar la empatía y que tú... yo les cuento de forma muy exagerada, y dices, imagínate que en Vigo empiezan a bombardearnos como ha pasado en Siria y que te tienes que ir a Portugal y que en Portugal no te dejan pasar y que te tienen tirado en un parque y que dicen vuélvete a tu país. ¿Tú qué pensarías, no? Bueno, es un poco hacer ese ejercicio de ponerme en el lugar del otro, de ponerme en sus zapatos y entenderlo. La empatía, que básico, ¿no? para los más jóvenes aprenderlo. Para finalizar, José Luis, proyectos futuros, ¿qué tiene entre manos Entre Culturas? Aparte de esos 200, ¿hay alguno que se toque? Mira, tenemos un proyecto muy chulo que se llama La Luz de las Niñas. Eso también tiene una historia muy bonita. Una donante de Valencia un día llegó a nuestra sede en Madrid y dijo, voy a donar 1 millón de euros y quiero que este dinero sea para trabajar con las niñas que están siendo violentadas y que no estudian en el mundo. Ahí se creó este proyecto, La Luz de las Niñas, y llevamos, creo que en 17 países, con grupos de niñas, colegios, familias, trabajando con niñas que son violentadas a todos los niveles, psicológicamente, sexualmente. Y ahora en enero, un grupito de 6 niñas de 6 países, con sus profesoras, van a venir a España y las vamos a tener con nuestras delegaciones conociendo a jóvenes de su edad, y van a ir a Ginebra a presentar un documento de incidencia política definiendo sus derechos a las autoridades europeas, ¿no? Y va a ser un bonito escenario para dar visibilidad, porque la pobreza en el mundo tiene cara de mujer y básicamente de niña. Y en muchos lugares las niñas dejan de estudiar, que nosotros somos una ONG educativa, dejan de estudiar a los 10, 11, 12 años, primero porque son casadas, segundo porque tienen que trabajar en casa, o cuando eligen quién estudia. Si hay dificultades económicas, los hijos masculinos estudian y las niñas no estudian, ¿no? Qué importante visibilizar eso que a veces se nos olvida y que no se nos puede olvidar, José Luis. Muchísimas gracias por estar aquí y que siga todo bien en Entre Culturas, luchando. Muchas gracias a vosotros.